Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Bien, muchos estorbos entonces tenemos en cuanto al propósito del Padre. Y vamos a recapitular nada más tantito algunas cosas que hemos dicho. El propósito del Padre, que es eterno y que fue concebido en la eternidad. Fíjense, en la eternidad, en donde no existe el tiempo cronológico, el Padre manifiesta su propósito de amor, y en esa manifestación de su propósito nos ha incluido a ti y a mí. Precisamente por eso te salvó y precisamente por eso me salvó. Nos salvó para que nosotros pudiéramos participar en este tiempo cronológico de ese propósito que es eterno. También nosotros vimos que una persona que no conoce el propósito va a tender a desperdiciar su tiempo. Ahí está el primer principio. Uno de los motivos por los cuales se desperdicia el tiempo es por el analfabetismo del propósito del Padre. Repito, uno de los motivos por los cuales se desperdicia el tiempo es por no conocer el propósito del Padre. Puede ser que tú digas, yo soy una persona muy ocupada, estoy muy enfocada en hacer esto o aquello, o lograr esto, o alcanzar aquello. Pero volvemos a decirlo, y yo le oraba al Señor, y en estos días le he pedido que nos ayude, escuchen, que nos ayude a que su realidad nos supere, a que su realidad se establezca por encima de nosotros mismos, que su realidad nos desarticule todas nuestras intenciones, todos nuestros motivos, todos nuestros anhelos, nuestros deseos, y que nos muestre su gloria, nos muestre sus riquezas, que nos deje ver la grandeza de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene, y que podamos disfrutar su propósito, para que nosotros podamos darnos cuenta que en esta tierra sí podemos hacer muchas cosas, pero solo es útil. Fíjense, podemos hacer muchas cosas, pero solo es útil lo que está dentro del propósito eterno del Padre. Y que podamos nosotros ser absorbidos por ese propósito. Nuestro trabajo, nuestra vida, obviamente nuestro tiempo, nuestra familia, todo sea absorbido por esa voluntad maravillosa del Padre. Amén. Entonces, eso solo lo puede hacer el Señor por su Espíritu. Yo quiero invitarte, escucha esto, quiero invitarte a que escuches al Señor. Yo decía la semana pasada que hablamos un poquito de prioridades y vamos a seguir hablando de ello. Que tenemos que escuchar al Señor para que Él sea el que ajuste incluso para que Él ajuste y modifique nuestra escala de valores. ¿Qué es lo que para nosotros vale? ¿Qué es lo que para nosotros es más importante? Según el Señor, según su propósito, según su voluntad, según la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Qué es lo que la vida de Cristo? Fíjate qué buena pregunta. ¿Qué es lo que la vida de Cristo que está en nosotros, qué es lo que más anhela? ¿Qué es la vida de Cristo que nos habita? ¿Qué es lo que más desea? ¿Cuál es el más profundo deseo de la vida de Cristo que está en nosotros? Amén. Y si eso nosotros lo podemos empezar a percibir y entender, seguramente eso va a modificar nuestras estructuras, nuestras estructuras de administración, de prioridades, y obviamente nuestras estructuras de tiempo y de cómo nosotros usamos este valioso recurso que el Padre nos ha dado. Entonces, el analfabetismo del propósito, dijimos, es una de las razones de tanta pérdida de tiempo. Cuando una persona prioriza
el propósito eterno de Dios, escuchen esto, cuando una persona tiene como prioridad el propósito eterno de Dios por encima de su propia vida, no me importa que esto te golpee y me golpee a mí, sí, por encima de nuestra propia vida. Yo no sé si a ti te pasó lo que me pasó a mí. Yo protegí mucho mi vida. ¿Me escucharon? Protegí demasiado mi vida. Protegí demasiado mi vida, y cuando venía una palabra que venía de Dios, una palabra que me retaba y que me decía, Jorge, tu vida, Jorge, decía yo a mediodía, nuestra vida, mis amigos, mis hermanos, escuchen esto, nuestra vida construida en nuestros propios intereses es una miseria en comparación con lo que Dios nos propone. Es una verdadera pobreza en comparación con las riquezas que Dios nos propone. Nuestra propia vida es muerte en vez de vida en comparación con la vida que el Padre nos propone vivir y todo lo que esa vida tiene. Yo recuerdo que cuando yo escuchaba palabras del Señor así, yo me resistía y yo guardaba mi vida. Y ahí es donde entra lo que Jesús decía: no guarden su propia vida. No tengan temor, no guarden su vida, porque de hecho el que guarda su vida la está perdiendo, la está desperdiciando, se está muriendo. Pero el que pierde su vida por causa de mí, qué maravilloso, la hallará. ¿Qué es lo que va a hallar? Vean qué gran verdad, qué gran propuesta. Qué gran propuesta del Señor. Y de nuevo me compadezco de los discípulos que lo escucharon, porque quienes lo estaban escuchando eran personas que no tenían la vida del Espíritu dentro. Entonces para ellos era durísimo. Imagínense, el Señor les estaba diciendo, su vida, la vida que ustedes viven, que sustentan, que cuidan, que guardan, y que cuando se les va a ir tienen un temor por eso de morir, porque la valoran tanto. Si esa vida la sigues guardando, lo que realmente estás haciendo es perdiendo, es una pérdida. Pero si pierdes tú tu vida, si dejas de protegerte, escucha, a lo mejor estoy yo aquí sacando mi trauma pastoral, ¿no? Mi experiencia, pero no creo que yo haya sido el único que ha protegido mucho su vida. Escuchen, yo creo que no he sido el único que he protegido mucho mi propia vida. Pero te voy a decir, cuando yo decidí, cuando le dije al Señor, venga, sí, ¿sabes qué? Claro, desgraciadamente pasa tiempo, perdemos mucho tiempo, y cuando nos empezamos a dar cuenta que cosas se pierden y que cosas se pierden y que cosas se pierden, definitivamente dices, Señor, es tu vida lo que más me conviene. Es la propuesta de tu vida lo mejor para mí. Pero yo le pido al Señor, mis amados hermanos y amigos, yo le pido, ¿saben qué? Al Señor yo le pido y le ruego que nos deje ver a todos sus riquezas, que las podamos mirar, que las podamos apreciar, que veamos toda esa gloria de sus riquezas. No solo que la escuchemos, no solo que estemos, no que nos llenemos solamente, es bueno, no es malo. Que no solamente que nos llenemos de buenos mensajes, ¿me escucharon? No solo que estemos oyendo buenos mensajes, sino que estemos viendo sus riquezas. Puedes poner allí en tus notas, es mejor ver sus riquezas que escuchar buenos mensajes. De verdad, es mejor. Puede ser que un buen mensaje ayude a que yo pueda, por el Espíritu, mirar sus riquezas. Pero si un buen mensaje, escuchen esto, si un buen mensaje no me deja ver sus riquezas, entonces ese mensaje realmente no aportó nada para lo que el Padre quería. Porque el Padre realmente, la propuesta de Él sigue siendo la misma. Por eso Jesús vino a la tierra y fue la misma propuesta. Que sea mi vida y no la tuya. Que sea mi vida y no la tuya. Es la mejor propuesta. Eso es lo que más nos conviene. Entonces, yo no sé si tú pasaste lo mismo que yo, pero yo me protegía siempre. Pero mira, cuando una persona prioriza el propósito eterno de Dios por encima de su propia vida y por encima de sus circunstancias personales,
por encima de su vida y por encima de sus circunstancias personales, esa persona va a empezar, por ese gobierno de los intereses del Padre, va a empezar a administrar mejor el tiempo. El otro día le compartía a un grupo y les decía, probablemente te puede servir esto, estamos tan llenos de nuestras intenciones. Nuestras intenciones son las que nos gobiernan, son las que nos mueven, son las que muchas veces nos levantan. Y estamos tan llenos de nuestras intenciones que muchas veces la intención de Dios está muy lejana de nosotros. No puede haber, de hecho, te voy a decir la realidad, en la vida, en nuestra vida, en el diseño divino, no podemos vivir en el diseño divino. No se puede vivir con dos intenciones. O es nuestra intención la que estamos viviendo, o es la intención del Padre la que estamos viviendo. Pero una casa, una iglesia llena de sus propias intenciones está siempre ajena de la intención divina. Y qué pérdida en el sentido del avance del reino y del avance también de la manifestación del propósito, que nuestra iglesia, chicos, en esta generación, yo lo vuelvo a decir, yo no quiero, y yo no sé tú, me encantaría que escribieras qué opinas tú de esto, pero yo no quiero ser otra generación que por tantas intenciones mías pastorales, yo le pido al Señor que me desarticule toda la cabeza. Todas esas intenciones que pueden ser hasta aparentemente buenas, pero que no es su intención para lo cual Él me creó. No es la intención que Él predestinó desde la eternidad. Que quite, por ejemplo, todas esas intenciones que se nos van creando. ¿Saben cuándo se nos crean intenciones extrañas? Cuando miramos a ver a otros. Y vemos a otras personas. O vemos a otros ministros, u otros pastores, u otras iglesias, u otros proyectos. No digo que no nos inspiren, qué bueno todo lo que los otros hagan, pero qué mejor, escucha, que tú y yo hagamos lo que Él quería que hiciéramos, porque para eso nos dio el Señor este maravilloso recurso del tiempo. Dice Chanito, mi Chanito querido, dice, ya estoy cansado de esto, que nuestro esfuerzo, yo quiero ver eso, que nuestro esfuerzo sea el que quiere hacer las cosas. Exacto. Y qué bueno, porque yo también, y yo sé que muchos ya estamos cansados. Si no, analízalo. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en nuestro esfuerzo, que es nuestra pura intención, y que incluso, decía yo la semana pasada, hasta puede haber personas que nos aplauden y que dicen, Pastor Jorge, qué bueno estuvo, Pastor Jorge, qué bueno, y no precisamente es eso lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos el aval de las personas, necesitamos ¿qué necesitamos? Necesitamos caminar en la voluntad y en la agenda de Dios, en donde en su voluntad y en su propósito todo está presupuestado, y obviamente donde está el Señor, yo le decía a mi hijo, mira, siempre procura estar donde está el Señor, y ya, no me malinterpreten, yo no se lo decía como que Dios está allá y Él está aquí, yo se la decía en el sentido de propósito. Nunca estés fuera del propósito de Dios, porque fuera del propósito de Dios, por muy bien que te vaya, allí no está el Señor. Y en el propósito del Señor, por muy mal que aparentemente nos vaya, seguiremos disfrutando las riquezas, la gloria y la vida, con todo lo que eso implica, la vida de Cristo en nosotros, manifestándose y fluyendo. Y también el presupuesto divino. Nada nos va a faltar en esa realidad. Pero necesitamos dejar de proteger nuestras vidas. Yo lo siento ahorita en mi espíritu. Necesitamos, escribe ahí en tus notas, si estás escribiendo, tengo que hacer algo con mis pretextos. ¿Me escucharon? Tengo que hacer algo con mis pretextos. Hemos fabricado
La iglesia se ha convertido en una fábrica de pretextos, verdaderamente. Medítenlo, medítenlo. No me quiero meter en eso porque no es el tema. Pero cada pretexto, cuando el Señor nos está dando, escuchen, nos está... Gracias, hola Samuel, ¿cómo estás? Un abrazo enorme. Dice, tengo que hacer algo con mis pretextos. Yo estoy contigo, me uno a tu club. Tengo yo que hacer algo con mis pretextos. Porque cada pretexto que yo lo hago válido, de nuevo, interrumpe e impide que este valioso tiempo que me dio el Señor para manifestarle sea desperdiciado. Y me permites, voy a decir cosas de nuevo duras, a lo mejor lo que más nos duele. Los pretextos que tenemos de los más aceptados, nuestra familia, nuestra casa. No voy a dar detalles, solamente medítalo. Mi casa es el pretexto perfecto, mi familia es el pretexto perfecto, mis hijos son el pretexto perfecto, el trabajo es mi pretexto perfecto, ¿qué más? Ser pastor es el pretexto, es que yo soy pastor. La iglesia también puede ser, la congregación me refiero, puede ser el pretexto perfecto. Si algo, ¿cómo lo puedo decir? Gran parte de la efectividad, escucha, de la vida tan efectiva y exacta, gran parte de la vida tan efectiva y exacta de nuestro Señor Jesús, escuchen esto, tiene que ver con que Él vivía una vida rendida al propósito de su Padre. Sus intereses personales no lo gobernaban. Sus gustos personales no lo gobernaban. Sus pasiones personales no lo gobernaban. Sus ganas de decir lo que Él quería decir no lo gobernaban. Él no tenía una agenda personal. Él caminaba en la agenda del Padre. Y cuando uno ve la vida de Jesús, pero ahí, hasta ahí, pareciera que el llamado que yo te puedo hacer, o el llamado que estoy proponiendo, alguien pudiera pensar, bueno, este hombre quiere que nosotros seamos unos monjes ermitaños que nos olvidemos de todo. No. Porque si tú ves a Jesús, escuchen, no se olvidó de todo. Más bien, no se olvidó de nada. Todo estaba cubierto en el propósito del Padre. De hecho, somos nosotros, escuchen esto, somos nosotros con nuestra forma de diseñar nuestra vida, cuando nosotros nos metemos en el diseño de nuestra vida y cuando nosotros la organizamos según nosotros, es cuando nuestra vida empieza a tener flaquezas y dificultades en diferentes áreas. De hecho, la solución verdadera para nuestra vida es la propuesta, la solución para nuestra familia, para nuestro trabajo. Ahí voy de nuevo con todo lo que era pretexto. Para nuestra esposa puede ser pretexto, para nuestros hijos, para todo lo que fue un pretexto. La solución de eso precisamente es la vida que nos propone el Señor. Esa es la solución para todo aquello. Jesús era exacto y efectivo porque precisamente Él caminaba en una administración del tiempo extraordinaria. Por eso hacía los movimientos que hacía, y de hecho por eso hablaba hasta como hablaba. Aquí qué bueno, ¿no? Ahorita estoy pensando porque yo siempre he dicho, si tú has leído, hemos visto ahí en las Escrituras lo que Jesús incluso hablaba, a veces parecía que estaba hablando de un tema y se cambiaba al otro, o que a veces le preguntaban una cosa y contestaba otra. Es que Él no perdía ni siquiera tiempo
Fíjense, él no perdía ni siquiera tiempo en dejar que la otra persona le diera vueltas a un asunto y se perdiera tiempo en dar la vuelta a un asunto para llegar a un punto. Era tan exacto en su administración de tiempo que decía, como decimos en México, ¿para qué tanto brinco si estando el piso tan parejo? ¿Para qué tanta vuelta? Hola Patricia, un abrazo, buenas noches, bienvenida. ¿Para qué tanta vuelta? Entonces, si tú quieres entender mejor a Jesús en sus respuestas y en sus pláticas que nos dejan ver los evangelios, siempre piensa que mientras los otros quieren rodear, Él quiere llegar rápido al punto y al centro. Por eso a veces contesta cosas que cuando nosotros estamos leyendo decimos, ¿por qué se salió del tema? No se salió del tema. Fue al punto, no desperdiciaba. Escuchen esto. Jesús no desperdiciaba ni una palabra. Él dijo, las palabras que ustedes escuchan, que yo digo, son las palabras que yo escucho. A lo que te truje, chencha, no sé quién lo dijo, pero así era. Vamos, a lo que me vienes a decir y yo te lo voy a contestar. Y si lo dudas, él mismo dijo, cada palabra que yo digo son las palabras que oigo decir a mi Padre. ¡Wow! El apóstol Pablo por eso enseñó, administren bien el tiempo. Y hay un pasaje que, fíjense, me encantaría que lo leyéramos para que vean cómo se puede perder el tiempo. Porque no está hablando de condenación aquí el apóstol Pablo. Después de Efesios capítulo 5, vayan allá, después de hablar toda esa carta tan extraordinaria, te voy a decir, ¿quieres conocer el propósito del Padre? Lee el libro de los Efesios. Es una exposición extraordinaria de nuestra realidad en Cristo y del propósito del Padre por el cual estamos en la tierra. Pero me encanta, como siempre, la practicidad de los apóstoles, porque no solo es cosa de decir, oh sí, pastor, entiendo lo consumado, verdaderamente sí, me soñé y sí me vi, pastor, sentado en lugares celestiales, son lugares hermosos, y entonces tenemos aquí tanta imaginación. Hola Ino, ¿cómo estás? Un abrazo enorme, Ino. Salúdame a toda la familia Yango, Uchiyango. Te amamos mucho, siempre te recuerdo con mucho cariño a ti y a tu familia. Y oramos por ustedes, oramos siempre por ustedes, oramos por Beto. Beto está siempre en nuestra oración. Me encanta la mente de Cristo cuando nos gobierna, que eso es lo que vemos en las cartas, porque aun cuando ellos están mostrando esa realidad tan extraordinaria de la iglesia y por qué, y los porqués de la iglesia, eso lo ves en el libro de los Efesios. Me encanta el capítulo 5, el apóstol Pablo se centra, fíjense, se centra en qué, en que no desperdiciemos el tiempo. ¿Me escucharon? En que no desperdiciemos el tiempo. Y da una lista de cosas. Y que bueno, cuando no se comprende, y yo siempre digo, por eso hay que leer toda la carta, toda la Biblia, hay que leerla. Cuando no se lee y nada más se toman cosas, se malinterpreta. Pero el apóstol Pablo no está condenando a un grupo de personas. Está buscando que no pierdan el tiempo. ¿Quieres ver qué cosas tan extraordinarias nos muestra ahí el apóstol de cómo se pierde el tiempo? Efesios capítulo 5, versículo 1. Bueno, primero es contundente. ¿Qué creen? Me encontré algo extraordinario acá. Vean el versículo 1. Efesios 5, versículo 1. Sed, vean qué maravilloso. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Saludos, Eugenia Zacatlán. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Te voy a decir una cosa. Realmente
realmente no se debió de haber usado esa palabra imitador, porque esa no es la palabra que está en el griego original. No le echamos la culpa a Casiodoro de Reina ni a Cipriano de Valera, porque también el español es muy complicado traducir muchas cosas del griego al español, porque es muy diferente. De hecho, hay palabras griegas que no existen en español. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo para decir sed imitadores, sorpréndanse, fíjense, esa palabra de imitador es una palabra griega que es mimetes. Mimetes, ¿escucharon? Mimetes. De esa palabra viene la palabra mimo. ¿Ven qué interesante? Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, no se desconecten, escuchen esto, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Después de decir todo lo glorioso que dijo en los primeros 3 capítulos, y de todo lo que somos en Cristo, y después de decir que estamos sentados con Él, y que nuestros enemigos están por estrado de nuestros pies, después de hablarnos y de decirnos que tenemos herencia, que somos hijos, que somos la amada, que somos la plenitud de aquel que lo llena todo, que tenemos la sabiduría de Dios, que estamos asignados para que esta sabiduría divina que tenemos, nosotros seamos los que la comuniquemos en todas las esferas, y sobre todo las esferas de mayor autoridad y de mayor gobierno. El apóstol Pablo dice, de hecho ahí en el libro de los Efesios, que realmente lo que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, fíjate, la condición, la posición, nuestra herencia y lo que portamos como sabiduría de Dios, esa sabiduría e inteligencia divina que al Padre le plació depositarle en la iglesia, qué extraordinario, a nosotros nos corresponde, ya que tenemos todo eso, soltar todo eso para que este mundo, en todas las esferas y hasta en las esferas de gobierno, todo mundo pueda ver y pueda apreciar la sabiduría de Dios. Eso dice, lo estoy parafraseando, pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ahora dice, como tienes todo eso, te voy a decir en qué te has convertido. Se van a sorprender, porque la palabra imitador en el griego es mimetes, que realmente la raíz de esa palabra es que, escucha, es que no eres un imitador, eres un mimo. Me hubiera pintado de mimo. Nada más que yo iba a necesitar demasiada pintura blanca porque estoy un poco tiznadito. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es, escuchen, sean los mimos de Dios. Ahora, no, pastor, yo no soy un mimo, yo soy un hijo de Dios. No te alteres, porque ahí mismo dice, sé un mimo de Dios como hijo amado. No te está reduciendo. Escucha lo que te voy a decir. Tú eres un hijo de Dios. Pero te voy a decir una cosa. En esta tierra, la realidad en la que tú vives, en la que tú estás, a ver, díganme si no, chicos. Aquellos, y yo sé que aquí hay muchísimos, son muchísimos los que están disfrutando la realidad de Dios. Me encantaría que si tú estás disfrutando la realidad de Dios, le des ahí a los corazoncitos y digas sí. Me encantaría que dijeras sí, yo disfruto la realidad de Dios. Es extraordinaria y me encantaría que pusieras ahí lo que has experimentado de esta realidad tan extraordinaria y que pongas ahí lo que gustes que tiene que ver con la realidad de Dios. Es que, ¿por qué te digo eso? Porque tú y yo estamos como locos. Todo eso que el apóstol Pablo habló en Efesios 1, 2, 3, fíjate lo que te voy a decir. Tú y yo sabemos que es realidad. Esta enseñanza seguro la van a ver personas, o la están viendo personas que van a decir, ¿y estos locos? ¿De qué están hablando? ¿Y estos locos qué es lo que están diciendo? Y seguramente se van a preguntar verdaderamente escuchen, por la realidad en que ellos viven. Ellos van a decir, eso es mentira. Alguien lo puede decir. No hay ningún problema. ¿Cómo es que ellos están diciendo eso? Que están sentados con Dios. Si yo lo veo sentado en Iztapalapa, ¿cómo que está sentado con Dios? Eso no es cierto. Escuchen esto.
ahí viene lo interesante de esta palabra que usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo que tú imites a Dios, sino está diciendo, escucha, que tú seas un mimo de lo divino. Escríbelo allí. Un mimo de lo divino. Y eso somos. ¿Alguna vez ustedes han visto un mimo? Me encantan los buenos mimos. Cuando están, ¿sabes qué? Te lo voy a decir así rápido y sencillo. Ahorita te doy la definición para que no te espantes la definición, porque es verdad, cualquiera. Si tú quieres investigar la palabra, investígala. No te estoy cambiando la Biblia. Allí no dice que seas imitador, allí dice que seas un mimo. Y es muy diferente, porque mira, cuando ves tú, acá en la Ciudad de México, de repente si vienen al centro, y en el centro hay mimos que hacen unas representaciones extraordinarias allí en la Alameda Central, me encanta porque ellos muchas veces lo que hacen es, fíjense, parece que ellos hacen cosas en otra realidad. De hecho, un mimo, ahí va la definición, un mimo da una expresión de una realidad que los demás no ven. Repito, un mimo expresa con su cuerpo la realidad que no ven. Por eso ellos hacen como que tocan una mesa, hacen como que suben una escalera, hacen como que se agarran de aquí y se agarran de acá, y tú dices, pero no veo nada, pero sí él está actuando. Parece que sí está agarrando algo, parece que sí está cargando algo, parece que sí está moviendo algo. Fíjate, con su cuerpo está mostrando una realidad que tú y yo no podemos ver. Eso es. Todo es realidad de Dios, pero si no lo sabemos o no lo tenemos claro, pues obvio no lo manifestamos. Exactamente, Alejandra Maguey. Por eso tú y yo, por eso el apóstol Pablo dijo, escuchen esto para conectarlo, fíjate Alejandra, por eso el apóstol Pablo dijo, todo esto es su realidad. ¡Wow! Tarea, lean el libro de Efesios, ¿vale? Entonces el apóstol Pablo dice, chicos, iglesia, todo esto es su realidad. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Manifiéstenla como lo hace un mimo. Aunque el mundo no vea esa realidad, la única manera, y el mundo diga, esa realidad no existe, y el mundo diga, eso es mentira, ustedes están locos, ustedes tienen la capacidad de que a través de su vida le den manifestación a esa realidad que ellos no pueden ver. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, allí sí dices, qué buena palabra usó. Mira, esta palabra significa, viene de la palabra mimo, que es alguien, escuchen, que expresa una realidad que los otros no pueden ver. Eso está bueno. Pon ahí en tus notas. Yo estoy en esta tierra y Dios me ha dado este tiempo, por eso no lo debo de perder. Repito, yo estoy en esta tierra y Dios me ha dado este tiempo y por eso no lo debo de perder, porque me ha dado este tiempo ¿para qué? Para expresar la realidad de Dios que otros no pueden ver. Por eso el apóstol dice, ¡hey! Expresen todo esto como hijos amados. Es alguien, te voy a terminar la definición de lo que es un mimo. Es alguien que expresa una realidad que otros no pueden ver. Es alguien que expresa otra realidad a través de su cuerpo. Vean qué interesante. Saludos, Pastor Jesús, un abrazo enorme hasta Puerto Rico, creo. Fíjense, expresa otra realidad a través de su cuerpo. Insisto, un día ve a un mimo y te vas a dar cuenta, tú dices, wow, él toca como una pared. Es más, yo he visto unos que corren y hacen como que se estrellan en una pared y no hay pared, o sea, tú no ves ninguna pared, pero su cuerpo manifiesta como que sí chocaron con una pared. Tú dices, wow, ¿cómo pudo hacer eso? Escucha,
Escucha, eso somos tú y yo. No te detengas, aunque el mundo diga, aunque el mundo gire al revés, tú vives en la realidad de Dios. Aunque el mundo no la vea, no la reconozca y no la crea, la manera en la que el mundo la puede ver, la puede reconocer y puede creer en ella, es la manera en que tú la manifiestes. Escucha, que la realidad de Dios sea tu realidad. Así como ese mimo que los demás dicen, no hay pared, pero él choca con la pared, así como los demás digan, hey, no pases porque eso es peligroso, tú pases porque tú vas caminando en otra realidad. Tú traspases su realidad y les muestres que por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Por eso Juan dijo también cuando vieron a Jesús, cuando lo vimos, vimos la verdad. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Todo lo demás, escuchen, todo lo demás es falso. Entonces lo que tú y yo expresamos, fíjate qué glorioso. La realidad de Dios que nos fue asignada para expresar a través de nuestros cuerpos, esa es la verdadera realidad. Esa es la realidad. Entonces, escucha esto, ser imitadores no es imitarlo. Ser imitadores no es imitarlo, es que esa es la palabra que usó. Ser imitadores no es imitarlo, no. Ser imitadores en sí es expresar su realidad. Amén. Expresar su realidad. Que otros, esa realidad que otros no ven, pero que a través de nosotros ellos podrán ver. Esto no es un discurso. Ahorita estamos en la etapa del discurso. Porque si digo esto no es un discurso y esto no vale la pena, pues todos nos desconectamos y ¿para qué seguimos aquí? Esto es una etapa. Gracias a Dios por las palabras que el Señor nos permite expresar y que con gran dificultad, pues es complejo esto, porque es tratar de dar expresión verbal a una realidad eterna. Necesitamos el milagro de Dios de expresarlo y necesitamos el milagro de Dios de entenderlo. Pero la manera en que el mundo va a ver toda esa realidad extraordinaria a la que Dios te ha introducido, la única manera es que tú seas ese mismo para todo este mundo. Tú caminando, manifestando, todos los días expresando la realidad de Dios, la realidad divina, delante de toda esa multitud de espectadores. Y ahorita estoy recordando aquí en mi maravillosa Ciudad de México, un día cuando vengan a la Alameda, llegan los mimos y empiezan a actuar y toda la gente se rodea y todos están maravillados porque tienen la capacidad de expresar una realidad que nosotros no vemos. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Que en la excelencia en la que ellos expresan esa realidad que no vemos, nos sumergen a nosotros en esa realidad y ya todos estamos dentro de su cuento. Eso es lo que significa esa palabra. Está interesante, pero ok, pastor, pero ¿qué tiene que ver con el tiempo? Es que esa es nuestra labor. Pero el apóstol sigue diciendo, entonces por favor, vamos a hablar, anden en amor, como también Cristo nos amó. Escribe en tus notas, andar en amor es aprovechar bien el tiempo. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Te voy a hacer una pregunta. ¿Él invirtió tiempo para manifestar el amor? Claro que sí. De hecho, él deja, en cierto sentido, abandona el ámbito de la eternidad y se mete a un ámbito cronológico que él mismo creó para nosotros. Pero ahora él se introduce y nos muestra cómo escribe amor. Voy a decir esto. Tú inviertes tiempo en lo que amas. Tú inviertes tiempo en lo que amas. El Señor invirtió tiempo en nosotros por tanto amor que nos tiene. Es tanto el amor que invirtió tiempo. Y cuando se encuentra en la tierra y se da cuenta que esto, y se dice, ¿qué cosa tan
tan excelente. Cuando está en la tierra y se da cuenta que esto que se vive aquí está dividido en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses y en años, y sabe, él empieza a entender que su vida llega a un punto y sabe que solo tiene 33 años para hacer lo que tiene que hacer. Cuando tú sabes que tienes el tiempo exacto para hacer lo que Dios te mandó a hacer desde la eternidad, cuando tú tienes conciencia de eso, no pierdes el tiempo. Definitivamente no. Entonces escucha, cuando sabes hasta dónde vas a llegar y que tu tiempo, cuando te es claro el término de tus días, no quiero decirlo así porque yo los quiero ver aquí en la tierra, queremos estar todos unos 60 años, ¿no? Más o menos. Entonces yo tengo 25 más 60, pues unos 85 todavía. Andaremos por ahí. Nos queremos ver mucho, ¿vale? Pero mira que es bueno saber que en este tiempo cronológico no estamos eternamente aquí no. Entonces el Señor, por eso tú lo ves tomando decisiones. Él no se confunde con las multitudes. No se confunde por las multitudes por cuestión de tiempo. Amén. Él no se pierde en la vanagloria por cuestión de tiempo. Él no pierde tiempo en pelearse con los demás por cuestión de tiempo. Él no se está enojando con todos por cuestión de tiempo. Él no está exigiendo sus derechos por cuestión de tiempo. Él no está tratando de convencer a todos por cuestión de tiempo. Él está amando a todos por cuestión de tiempo. Necesitaba este mundo ver el amor del Padre. Qué bueno es Dios, qué bueno es Jesús, qué maravilloso que nos haya dejado ver en este tiempo cronológico en los cuales puso al hombre, que nos haya dejado ver lo que Él vive en la eternidad. Entonces Él tiene urgencia, Él dice, no puedo desperdiciar una palabra. Una sola no la puedo desperdiciar porque en lo que yo digo una palabra ya perdí 2, 3 segundos. Y para Jesús, así debería de ser para nosotros, pero para Jesús perder eso es perder mucho. Wow, que el Señor nos ayude, que el Señor nos revele el tiempo. Papá, revélanos tu tiempo. Señor, revélanos el tiempo en el que estamos, en el que vivimos, el que tendremos, para poderlo administrar sabiamente. Revélanos, papá. No puede haber una iglesia efectiva si no le es revelado el tiempo en el que vive. Ayúdanos, papá, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos. El apóstol entonces continúa diciendo, por eso mismo, versículo 3, Efesios 5:3, y da una lista. Ya lo dije, para que entiendas el contexto, no está condenando. Son cosas que hacen perder el tiempo. Dice, pero por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre. ¿Ya vieron? Ni aún se nombre. Y uno dice, ay no, sí, pastor, esas cosas no las debemos de nombrar porque Dios guarde mi boca de hablar cosas feas y cosas malas. No es porque de tu boca salgan malas palabras o buenas, que claro, no debes de decir malas palabras, pero Él lo está diciendo, ni aún se nombre entre vosotros, porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Él está entendiendo lo mismo que entendió Jesús. Si no hablo las palabras que el Padre me da, estoy perdiendo el tiempo. Dice, entonces sigue diciendo, ni aún se nombren estas cosas entre vosotros, como conviene a los santos. O sea, y no está hablando de que como conviene a las monjitas o a los padrecitos que se portan bien y caminan lento. No, lo que él está tratando es de decir, eso es lo que conviene a aquellos que tienen toda la realidad divina.
no desperdicien su tiempo. Y sigue diciendo, no digan palabras deshonestas, es pérdida de tiempo, ni necedades. Las necedades, díganme si no. Yo sé que aquí a nadie le ha pasado, pero ¿cuánto tiempo puedes perder? Perdón por bajar de lo sublime a lo ridículo, pero es necesario. ¿Cuánto tiempo pierde una persona o dos cuando están discutiendo necedades? ¿Cuánto tiempo nos podemos aventar allí? Gracias, Gina dice algo interesante. Señor, ayúdanos a estar enfocados en el propósito. Discutir. Aquí estamos hasta discutiendo luego lo del nuevo pacto. No, es que esa palabra y es que el Cristo impartido. No, es que mira, es que eso de la formación de Cristo como que no es bíblico. Como que entonces estamos diciendo, esto es tan mal. Ya no me gustó cómo están haciendo porque nosotros somos la obra consumada. Sí, mano, eres la obra consumada. Y todo eso, ok, tú no lo crees, yo sí lo creo. O sea, hay cosas que seguro no nos vamos a poner de acuerdo, pero si nosotros nos enfocamos en discutir, escuchen, todas esas cosas, seguro va a pasar algo. Si nosotros nos la pasamos discutiendo y fiscalizando a todos mis contactos, a ver si expresan bien el nuevo pacto, si dijeron bien esa palabra, si parten muy bien, entiendo que tiene que haber exactitud, lo entiendo, ¿vale? No estoy diciendo que no, Mira, cuando comprendes el propósito en alguna medida, cuando entiendes el propósito en alguna medida y en alguna medida entiendes que Dios te salvó para este propósito, de verdad que sí, fíjate, inviertes tiempo en estudiar la palabra para trazarla mejor, porque es importante que tú tengas un avance. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú ves, estamos como Jesús, cuando se nos revela un poquito del tiempo y vemos nuestra vida, dices, no juegues, me quedan solamente tantos años. No inventes. Y ve uno todo lo que pasa y uno dice, ¿nos alcanzará el tiempo? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Nos alcanzará el tiempo? ¿Nos dará el tiempo para lograr esto? ¿Nos dará el tiempo? Honestamente, voy a ser sincero, no sé qué tanto logremos ver, pero si no administramos bien el tiempo, si perdemos tanto tiempo discutiendo, algo sí va a pasar, vamos a perder el tiempo, eso seguro sí, porque no sé si vaya a convencer al otro de mi perspectiva teológica, o no sé si el otro me vaya a convencer de su perspectiva teológica, de lo que sí sé es que vamos a perder tiempo, seguramente tiempo sí vamos a perder. Dice, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que dice, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, ninguno de esos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No, nadie puede heredar en esta, o sea, una persona que vive en esa realidad, es que es lógico. Una persona que vive en esa realidad no puede disfrutar la realidad divina. Una persona que vive en la realidad de su carne y que su carne le gobierna, acuérdate que dice la Escritura que la carne y sangre no heredan el reino de Dios. No está hablando del cielo, no está hablando de la salvación, está hablando del reino de Dios disfrutado y manifestado a través de los hijos. Nadie os engañe. ¿Ya vieron? Nadie os engañe. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque también, escribe tus notas. ¿Cuánto tiempo se pierde cuando las personas son engañadas? Y ya habíamos leído en Efesios 4, bueno, en otra transmisión, no sé cuándo, por ahí está. Pero lo puedes tú leer, Efesios 4. Aquí ya está también diciéndonos otro problema del engaño. Es una pérdida de tiempo. Fíjate, te voy a aventar otra pedradita. Perdón por decirlo así, pero yo sé que los entendidos no se enojan. Yo sé que los entendidos no se sienten ofendidos. Pero ¿estás de acuerdo que tu irresponsabilidad y la mía, me incluyo, nuestra irresponsabilidad, escuchen, de no invertir tiempo en el conocerle más y mejor, de no invertir tiempo intencional en crecer, en madurar, en entender a Cristo, en aprender a Cristo, en comer a Cristo,
por no dar tiempo a eso, nosotros no se crece, y por no crecer, la gente cae en el engaño. Y después pasa un tiempo, después regresan del engaño algunos y dicen, no, me confundí, pero ahora sí, quiero entregar mi vida al Señor, y le entregan, ok, pero perdieron tiempo. El engaño causa también una pérdida de tiempo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Estoy leyendo Efesios 5, versículo 8. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ya vieron? Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es, ¿ya vieron? Comprobando, ven qué extraordinario. Comprobando lo que es la voluntad, comprobando lo que es agradable al Señor. Qué maravilloso. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí sí escribe, buena inversión de tiempo, comprobando, ahí sí, comprobando ¿qué? Lo que es agradable al Señor. Porque esto no es teoría, esto es una experiencia, esto es una vida que se expresa y que se comprueba y que se disfruta. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, ¿ya vieron? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿A qué te suena esa recomendación? ¿Por qué la pone aquí el apóstol? Sigue en lo mismo. Dice, venga, abraza a alguien por favor si estás ahí con alguien y dile, venga, despierta. Qué interesante. Pareciera que el apóstol Pablo les está diciendo, hey, venga, despierta, levántate, observa todo lo que tienes dentro, mira qué gran privilegio, mira, Dios te participó de su vida, de su poder, de su gloria, el Hijo te habita, o sea, el Hijo se ha hecho uno contigo, venga, levántate. ¿Qué haces tú entre los muertos? Vicky, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué haces tú caminando como los vivos de la tierra? Cuando ellos no están vivos, ellos están muertos. Tú portas la vida. Levántate de allí, muévete de allí. ¡Qué extraordinario! Mirad pues, versículo 15, mirad pues con diligencia. Entonces, él sigue en la misma línea. Por favor, levántate, mira con diligencia cómo andas. Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio. Hola Juanito, un abrazo enorme, un abrazo grande a San Antonio, Texas. Mira pues con diligencia cómo andas. Tarea. Tengo que analizar cómo ando. Y no me estoy refiriendo si me estoy portando bien o me estoy portando mal. No, ¿cómo ando administrando mi tiempo? Escucha esto. Puse yo aquí. Así como Jesús, que sabía que solo tenía 33 años, él tuvo que analizar cómo iba y cómo andaba en la tierra. Tienes tú que saber administrar tu tiempo al grado de saber dónde estás. Tienes que saber para qué estás. Tienes que saber cómo estás. Tienes que saber con quién estás. ¿Dónde estar? Tienes que saber dónde estar. No estés en lugares donde no debes de estar. Consejo. Si eres pastor, amigo, perdón, voy a decir algo. Lo digo porque creo que es útil todavía. ¿No? Cuando estaba yo en una escuela, estudiando, entonces, híjole, ya
no, estoy casi arrepintiéndome de decirlo, pero lo voy a decir. Entonces sacaban algunos su tarjeta de soy pastor, evangelista, güey. Aquí estoy, pastor, invítame, yo voy a tu iglesia, y usted invíteme, mire, hago milagros, echo fuera demonios, reprendo a la suegra que diga al diablo, y le recojo una buena ofrenda, pero usted invíteme, mire, nada, aquí estoy. No estés un gran estudiante. Eso soy yo, Jacobo. Gracias por el cumplido. Entonces, tienes que saber dónde está. A ver, amigos ministros, por favor, por salud del cuerpo, no estemos donde no debemos estar. Si el cuerpo te necesita, el cuerpo te va a llamar. Y si no te llama, pues tranquilo, es que todavía no te necesita. Tú sigue creciendo en el Señor. Si tú tienes algo que aportar en alguna parte del cuerpo, mira, de Timbuktu, de Sudamérica, de Norteamérica, de África, el cuerpo es uno, te va a llamar y serás útil. El tiempo, estar en un lugar donde no debes de estar, aunque te vaya bien en una parte, y ya sabes a qué me refiero, aunque te vaya bien en una parte, estás perdiendo. Aunque ganaste económicamente, financieramente, perdiste lo más valioso que fue tiempo. Estuviste en un lugar donde no debías estar. Y te voy a decir, si nosotros no administramos bien el tiempo y estamos en lugares donde no debemos estar, seguramente, escucha, estamos entorpeciendo la acción de otro que debía de estar allí y que sí hubiera podido haber sido edificante y de provecho para el cuerpo. Ahí lo dejo. No se me vayan a desconectar nada más. Pero tienes que saber dónde estar. Y dónde estás, tienes que saber tú para qué estás. Y también tú tienes que saber cómo estás. Cómo estar en los lugares donde estás. Una vez estábamos en un lugar, me acuerdo, en una comida, voy a decirlo rápido, y una experiencia que me encantó. Estábamos comiendo unos tacos, unos ricos tacos, en un estado cercano aquí a la Ciudad de México, en el estado de Morelos, y estábamos ahí comiendo unos tacos. Éramos varias personas, y en eso llegó una persona en una condición muy difícil. Y una de las personas que estaba con nosotros comiendo se paró, habló con esa persona. Venía con alcohol, con drogas, venía con mucho problema. Pero una persona que estaba con nosotros se paró, una mujer grande, se para, le habla, le comparte, de verdad lo ministra. Estuvo tan extraordinario que a ese hombre se le bajó el alcohol y se le bajó la droga y todo, y estaba ahí. Hubo un milagro ahí en ese momento de que todo ese efecto de alcohol y de drogas se le quitó incluso, y ahí se le compartió de Cristo, y bueno, fue algo extraordinario. Para no hacerlo largo, después de eso ya nos fuimos y una persona me dijo: pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Y yo, sí, dime, ¿por qué usted no hizo nada si usted es el pastor? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo nos ha ocasionado de verdad un gran problema el no saber que en el lugar donde estemos, no saber, y en las circunstancias donde nos encontremos, no saber lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, también vas a saber lo que no tienes que hacer en ese momento. Y muchas veces es mejor no hacer, porque el no hacer, como dije hace un rato, permite que el que sí lo debe hacer lo haga, y entonces hay un efecto poderoso y glorioso. Si yo ahí voy de metiche y voy ahí, yo a ver hermana, hágase para allá porque yo soy el pastor y dice el Señor, estoy seguro que si yo me meto, arruino todo el asunto. Pero usted es el pastor, no importa. O sea, no importa que sea el pastor. Aquí eso no tiene que ver. Aquí nuestra función pastoral es para entrenarte, ¿vale?
En la vida cotidiana todos tenemos la misma función. Tenemos que saber dónde estar, cómo estar y qué es lo que tenemos que hacer y que nos corresponde a nosotros. Si no tenemos ese cuidado, entonces, vuelvo a decirlo, probablemente no veamos cómo el cuerpo se desarrolla y lo que otros pudieran hacer de una manera excelente. Escucha, lo que otro puede hacer de una manera excelente, por yo meterme y andar de metiche, lo voy a terminar echando a perder de una manera, voy a decirlo así, mediocre. Pero usted es el pastor, no importa. Hay memes que dicen, el pastor es, amen al pastor, porque el pastor es psicólogo, consejero, albañil, electricista, asesor financiero, psicólogo, pastor, conferencista, amigo. Y yo digo, ¿qué daño ha hecho ese meme? Porque no somos todo eso. Yo no soy asesor financiero. Entonces, si una persona viene y me dice, pastor, deme un consejo, mire, está así, ¿qué hago con mi inversión? ¿Lo paso a CETES? ¿O qué hago con esto? Yo le digo, el peor error es que yo le diga, ok, te voy a decir, déjame ver, pues, yo le digo que mejor lo metas a plazo de 28 días y que lo cambies de banco. Y si yo empiezo a inventar cosas, lo puedo mandar a la ruina. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Hacerme un lado, aunque sea el pastor, y saber que eso yo no lo sé hacer. Entonces ¿qué hago? Para eso di conmigo cuerpo. Pon allí cuerpo. El cuerpo tiene lo que todos necesitamos. ¿Qué es lo que yo tendré que hacer? Poder canalizar a esa persona con alguien del cuerpo que sea un experto. Hay unos memes que dicen que hasta la hacemos de doctor. No, no somos doctores. Y tampoco somos psicólogos. Es más, yo con todo esto yo hasta digo, yo no sé, yo creo que lo único que soy es Jorge Iniestra y trato de dar un mensaje que le pueda a alguien ayudar en este cuerpo. Y trato de modelar con mi vida, con lo que vivo todos los días. Si mi hijo reconoce a Cristo en mi vida, creo que estoy haciéndolo bien. Si mi esposa reconoce a Cristo en mi vida, creo que también con esos dos avales me siento muy tranquilo, porque al final ellos son los que saben si esto nada más es el juego de alguien que quiere aventar conferencias para hacerse famoso, no sé, o entretenerse, o verdaderamente esto solamente de hablar una palabra forma una pequeña parte de toda la manifestación de Cristo que estamos haciendo en toda nuestra vida. No sé si me estoy explicando, pero mi anhelo es que, por lo menos el mío, es no meterme en lugares donde no debemos de estar. Porque hay un cuerpo enorme que tiene tanta riqueza. Así que consejo final, ya casi estoy terminando, ya hasta me pasé. No te metas donde no te llaman. No te promuevas porque no hay necesidad. Lo único que se provoca es pérdida de tiempo. Y dice el apóstol Pablo, y con esto termino: entonces despiértate, tú que duermes, y levántate. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, subrayen ese, por fin llegué a ese versículo, por fin llegué. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso requiere una explicación. Y este pasaje lo vamos a explicar la próxima semana. ¿Qué significa eso de aprovechar bien el tiempo? Un entendido del tiempo sabrá reconocer el tiempo, exacto. Un entendido del tiempo
sabrá reconocer el lugar exacto. Un entendido del tiempo sabrá accionar en el momento correcto. Un entendido del tiempo callará cuando debe callar para que otros hablen. Un entendido del tiempo no tiene problema con que otros accionen y muestren la riqueza del cuerpo, y se sentirá a gusto y tranquilo porque sabe que esto se trata de un cuerpo que camine coordinadamente, y eso acelerará. ¿Qué va a acelerar? El extendimiento del reino. Eso acelerará el crecimiento de la iglesia. Si nosotros reconocemos lo que cada uno tiene, puede y hace en Cristo Jesús. Amén. Espero que todo este campechano haya quedado medianamente claro. Yo sé que ustedes entienden, pero a veces uno tiene, creo, tantas cosas que decir, pero que espero el Espíritu traiga orden a todas estas ideas, y sobre todo que el Espíritu Santo haya, fíjense lo que voy a decir, haya transmitido su intención, que yo haya podido tratado, aunque sea un poco, de transmitir la intención de Dios. Quiero decirles una cosa, no es fatalismo, no lo tomes así, pero te voy a decir algo. Medita en el tiempo que te queda en la tierra. Apenas escuché un pequeño fragmento de lo que una mujer que quedó ciega y sorda desde pequeñita, desde bebé, escribió. Iba yo en un taxi cuando escuché esa reflexión, y esa mujer decía: detente un poquito a meditar en que qué harías o qué verías si supieras que vas a perder la vista. ¡Wow! Eso me impactó. Porque a veces vemos todo lo malo. A veces vemos todo lo que nos falta, vemos todo lo que nos duele, vemos todo lo que no tenemos, vemos la violencia, la corrupción, y hemos perdido la capacidad de ver lo verdaderamente valioso. Y te voy a decir algo, esto no es filosofía, a mí me parece una excelente reflexión, porque es la misma idea. ¿Qué pasaría? Ponte a pensar, no te queda mucho tiempo en esta tierra. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿A qué cosas les das valor? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo más importante? ¿Con quiénes te reúnes? También vamos a hablar de eso, en la siguiente o en la otra, porque voy a meterme un tiempo de la importancia de nuestras reuniones. ¿Con quiénes nos reunimos? Y esta mujer decía: ¿qué verías? ¿Qué verías si supieras que vas a perder la vista? Dije, wow. Ahora entiendo al apóstol Pablo. No se detenía, porque sabía que si Dios le había dado una ventana en este tiempo cronológico, sabía que esta ventana de tiempo cronológico, porque somos eternos, pero nos dio esta ventanita, tenía que aprovecharla. Tenía que aprovecharla. Y yo quiero invitarte a que aproveches esta maravillosa vida aquí en la tierra que Dios te dio. Aprende a ver con los ojos del Señor. Los apóstoles, ellos decían: ya no vemos según la carne. Si queremos nosotros caminar en el propósito y administrar bien el tiempo para ser efectivos, tenemos que cambiar nuestra manera de ver. Te dejo eso ahí para que lo medites. Amén.
Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón.